Continuando por lo expuesto por mi compañero Roger, la primera particularidad de este simbolismo en el lenguaje es llamada especialización y se entiende como la función que le damos al lenguaje para un fin determinado, una orden, un ruego, una solicitud, brindar información, entre otras. La semanticidad, en cambio, permite la atribución que significa a determinadas palabras, por ejemplo, el significado de la palabra sol, que como significado es una estrella luminosa de nuestro sistema planetario, o significado de la palabra gato, mamífero felino, salvaje o doméstico. Otro rasgo de arbitrariedad, es decir, la falta de una relación natural entre la palabra y el objeto que nombra. Podemos encontrar casos de esta propiedad cuando vemos los vocablos de distintos idiomas o el sentido que estos tienen para diversas personas. Lo que llamamos noche puede ser nombrado como night o noir en otros idiomas. Luego está el desplazamiento, que es la posibilidad de mencionar tiempos y lugares distantes como el descubrimiento de América, lo que pasó el día de ayer o un acontecimiento ocurrido en el año 82. Un penúltimo elemento es la prevaricación, que es la posibilidad de mentir o crear ficciones a través del lenguaje. Podemos crear historias irreales con el objeto de engañar o fascinar a las personas. La reflexibilidad, finalmente, consiste en hablar sobre el lenguaje mismo, señalar las partes de la oración, como por ejemplo María llora, clasificar los tipos de diptongos o incluso explicar una característica del lenguaje conocida como reflexibilidad. Para el desarrollo de este aparato haremos una primera reflexión para definir lo que entendemos por norma y habla como constituyentes del lenguaje. Aunque estas partes son indivisibles y se encuentran con un tercer elemento conocidos como sistema. Sus particularidades son las que hacen posible nuestra comunicación. En segundo lugar, veremos las distintas variedades de la norma, entre los cuales tenemos el dialecto, sociolecto y cronolecto. Finalmente desarrollaremos algunos casos puntuales para garantizar nuestra percepción sobre estos conceptos. Antes de iniciar nuestra explicación de definiciones, quisiera que nos imaginemos la siguiente situación. Estamos en un festival de comida peruana y pedimos como entrada un plato de causa. Mientras comemos, un amigo se acerca y nos saluda diciendo, habla causa. Finalmente nos llama un familiar que nos dice que perdió su trabajo a causa de su descuido. Se ha utilizado la palabra causa en 3 oportunidades, pero con sentido completamente distintos. Eso ocurre porque en nuestro idioma van apareciendo distintas situaciones comunicativas por iniciativas grupales o individuales, que se explican a partir de la existencia de 3 elementos denominados sistema, norma y habla. Sobre el primero, no tendremos duda que se trata del idioma en específico, ya sea español, chino, árabe o japonés. La norma, en cambio, será entendida como las distintas variedades o formas de hablar de un grupo de personas. Todos hablamos español, pero dentro de este idioma podemos diferenciar los acentos argentinos, chilenos o mexicanos. Más aún, es posible distinguir por edades, profesiones o situaciones sociales. El habla, finalmente, tiene que ver con el modo de expresarse de una persona en particular, como conversa Lucía, cómo habla Miguel. Ningún ser humano tiene la forma de expresarse exactamente igual. Por lo visto anteriormente, el idioma elegido será llamado sistema. Las distintas variantes ofrecidas por grupos que comparten este idioma es lo que conocemos por norma.
las particularidades de cada persona al expresarse es lo que entendemos por habla. Esto sucede porque el lenguaje cambia constantemente y lo que hace Gálvez Ronqueros hace uso de esta variedad para hablar de nuestra cultura creativamente. Las realizaciones grupales del lenguaje, conocidas como norma, pueden ser clasificadas en distintos casos. El primero de ellos es el dialecto, conocido también como la forma particular de hablar de habitantes de una región, ya sea el caso que estemos señalando la forma de hablar de los piuranos, los limeños y los loretanos. Un segundo caso es el sociolecto, entendido como el estilo de hablar entre habitantes, tanto entre habitantes de un mismo entorno social. Aquí podemos distinguir tanto la clase social como la forma de expresarse de personas que comparten una misma actividad o profesión. Es difícil en tal sentido considerar que personas de 60 años conversen de la misma manera que muchachos de 15. Como hemos visto, aunque todos hablemos español, tenemos en definitiva formas de hablar diferenciales y, por supuesto, matices entre ellas. Un estudio muy popular realizado sobre las distintas variedades de la lengua es el conocido como el castellano del Perú, en el cual observamos cómo estas variedades van apareciendo en nuestro país y transformando nuestro idioma de manera sorprendente.